Señor presidente. Bueno, yo celebro que hoy estemos hablando de un tema tan importante en el Consejo de Bogotá y quisiera preguntar en el marco de esta crisis civilizatoria, porque creo que hay un malestar de la cultura civilizada. No sé, en ese sentido, ¿cuál es el proyecto educativo? O sea, el proyecto educativo, ¿a cuál propuesta de sociedad está aspirando? En primer lugar, yo pienso que debemos pasar de la concepción de los mínimos, el mínimo vital, a una democracia vital. Yo creo que lo que demuestra esta pandemia es el colapso de esa visión subsidiaria de atender los derechos fundamentales de la población. Entonces, quiero empezar por colocar nuevamente en el marco de este contrato social del siglo XXI que se ha propuesto en el Plan de Desarrollo el tema del enfoque de derechos, el enfoque de los derechos humanos, porque es que los derechos no han sido concesiones de los gobiernos, no son regalos de buena voluntad. En ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de los mínimos vitales, hoy el mínimo vital digital está asociado al derecho fundamental a la educación de los niños, niñas, pero también está asociado al derecho al trabajo. Hoy, en el marco de esta crisis que afrontamos, está también en cuestión lo público. Y yo creo que ahí la empresa de Teléfonos de Bogotá, nuestras empresas públicas, la empresa de acueducto y alcantarillado, son las que salen a dar la cara por la difícil situación que afrontamos. Eso significa el fracaso de las políticas neoliberales de privatización, lucro y contaminación. Entonces, por supuesto que celebro que el Consejo de Bogotá tome una serie de decisiones y la administración distrital también coayude esta serie de iniciativas que se vienen haciendo de diferentes bancadas a lo largo y ancho de este semestre en sus diferentes debates de control político. Hemos hablado del mínimo vital, del agua, de la alimentación, pero para eso hay que partir del derecho humano al agua, a la alimentación. Incluso recuerdo para los concejales que estuvieron del 2004 al 2011, que el derecho humano al agua de los niños y niñas tuvo un interés especial. Habían jardines infantiles, como en el barrio de La Paz, donde se hacían los jardines infantiles y no había agua. Habían colegios como en Mochuelo, donde se construía el colegio y no había agua. Por eso quedó el derecho humano al agua, en especial niños y niñas y jóvenes. Ahora, la estrecha relación entre el derecho humano a la alimentación y también las posibilidades de aprendizaje de los niños. Ahora, por supuesto, todas estas herramientas técnicas y tecnológicas que acompañan los procesos de aprendizaje como procesos complementarios. Pero a mí me parece también que es fundamental el mínimo vital territorial, es decir, el derecho a un hábitat seguro y limpio, porque yo creo que ese concepto de ciudadano, la democracia es insuficiente. Para el indígena, estas nociones vacías del mundo, que parte de una perspectiva occidentalizante, eso no existe en nuestra visión del mundo. Cultura y naturaleza, por eso hablamos de las bioculturas, del patrimonio biocultural, porque es una sola unidad. Y pensando en la educación, yo he venido insistiendo desde el 2004, mi primer ejercicio, en que Bogotá necesita también avanzar en una educación intercultural. Y una educación intercultural no solamente para los pueblos y comunidades étnicas. Yo creo que
la democracia intercultural es la posibilidad que en una sociedad puedan coexistir formas diversas de ver y habitar este mundo y que se tienen que expresar, por supuesto, en la educación. Entonces, aquí se ha hablado, por ejemplo, del bilingüismo. Pregunto, ¿existe por lo menos una experiencia donde se incluyan los idiomas indígenas? ¿Cuál es la diferencia entre un dialecto y un idioma? Pues que un idioma es un dialecto respaldado por ejércitos poderosos. Entonces, me parece que siendo también la diversidad lingüística que hoy está presente en la capital un patrimonio de nuestra nación, hay un censo de lenguas, vamos a hablar del decenio de las lenguas indígenas. Con la Universidad Distrital veníamos avanzando en una propuesta de que los estudiantes también pudieran tomar como electiva las lenguas indígenas. Incluso se había avanzado en 3 lenguas, el arhuaco, el nasa y el guayú. A ver si empezamos nosotros también a apropiarnos como nación social y culturalmente de esta diversidad. Había nivel 1, 2 y 3. Desafortunadamente el director del ILAC en ese momento, el Instituto de Lenguas, falleció y ese proyecto quedó ahí. A mí me parece que hoy es necesario hacer un llamado a que avancemos en ese sentido, teniendo, por ejemplo, en el marco de estos procesos que he venido acompañando en el Distrito Capital, encuentro barreras culturales que profundizan la segregación socioespacial. Por ejemplo, la atención diferencial incluye que el distrito pudiera tener intérpretes bilingües que puedan escuchar las necesidades de las comunidades. En el caso de las mujeres en Vera, no pueden expresarse en el idioma dominante, no lo pueden escribir y no se les puede seguir llamando analfabetas por el solo hecho de que no se pueden expresar en el lenguaje dominante. El Estado, hoy diverso y multicultural, tiene el deber de avanzar también en una competencia intercultural. Es decir, poder no solamente garantizar sus derechos, sino también entender de la visión de sus mundos, de sus sentimientos. Necesitamos traductores, intérpretes en lengua. ¿Cómo hace una mujer indígena que está enferma para acudir al sistema de salud si quien la atiende ni siquiera puede comprender sus lenguas? Esto no es solamente un enfoque diferencial poblacional. Necesitamos los intérpretes para poder escuchar cómo garantizar que haya un diálogo realmente intercultural. Y en el caso de los niños y niñas indígenas, por ejemplo, es necesario avanzar en la política de educación intercultural que se había iniciado con los jardines infantiles. Es la propuesta de pedagogía intercultural algo innovador, porque mientras resolvemos los grandes problemas estructurales que tiene el país, de desplazamiento, de asesinatos, de despojo de los territorios indígenas, toda la violencia estructural, sí me parece importante dar una prioridad a los niños y niñas indígenas que tienen derecho a su identidad cultural, es decir, a seguir conservando sus lenguas. Ese fue el sentido. Hicimos más de 7 jardines infantiles. Hoy encuentro que están desmontando el modelo pedagógico intercultural. Siguen llegando los pueblos indígenas y yo creo que es necesario que el Estado proteja a la niñez indígena, que hoy sigue huérfana, abandonada en las calles. No existen razones jurídicas para darle la espalda a la niñez indígena víctima del conflicto armado, que hoy está en el marco de un exterminio físico y cultural y de una discriminación institucional porque no se atiende con pertinencia, y mucho menos a las mujeres indígenas. Entonces estamos hablando también de un mínimo vital, no solamente del derecho humano al agua, al alimento, del mínimo digital, de los servicios públicos. También les compartía yo como una mujer negra, desplazada, le llegó por 1.500.000 el servicio de agua potable, pero además como víctima del conflicto armado no tiene empleo. O sea, son múltiples la interseccionalidad de los derechos que se vulneran y que hoy es necesario de manera diferencial atender a estas poblaciones también en el marco educativo. Yo le quiero hacer la pregunta a la educación. ¿Cuántas tabletas se le entregaron a los niños y niñas indígenas y de qué comunidades? Para que me lo haga el favor y me lo reporte, porque creo que
Si no es posible en materia cualitativa avanzar de una pedagogía intercultural, espero que por lo menos se les haya tenido en cuenta, ya que no solamente están engrosando los cordones de miseria y hacen parte de las poblaciones víctimas de la discriminación socioeconómica y que hoy engrosan los cordones de miseria en la ciudad, de la segregación socioespacial, sino que muchas veces cuando se adoptan medidas afirmativas para salir de estas crisis, no se les tiene en cuenta. Entonces, creo que es fundamental adoptar una serie de medidas integrales que hoy garanticen los vitales. Esto significa pasar de esta idea subsidiaria a una democracia vital y colocar en el centro de este contrato social los derechos humanos. Pero también quisiera invitar a que diéramos un giro ético. Creo que el antropoceno es la crisis de la doctrina antropocéntrica. Es el malestar de la civilización moderna. Tenemos hoy que trascender. Y en este nuevo contrato ambiental, ¿cómo van a quedar los derechos de la naturaleza? Porque creo que estos valores utilitaristas sobre la naturaleza, mercantilistas, frutos de la industrialización, lo que han llevado es a un modelo de vida y de desarrollo insostenible. Muchas gracias.